Hola, buen día chicos. En este tutorial vamos a aprender a calcular la tabla de ANOVA con la herramienta de Excel. Yo voy a hacerlo con el ejemplo que viene en el libro. Ustedes lo tienen que hacer con su respectivo ejercicio que les tocó por equipo. Entonces, para recordar, dice, en el desarrollo de un nuevo producto alimenticio se desea comparar el efecto del tipo de envase sobre la vida de anaquel del producto alimenticio. Para ello se quiere probar tres tipos de envase, A, B y C, con lo que se realizan 10 réplicas de cada tipo de envase y al final se miden los días de duración. Los datos obtenidos se muestran en esta tabla. ¿Okay? En primer lugar tienen que escribir los datos de sus valores que les dan en cada ejercicio y lo van a poner en una tablita de este tipo. ¿Sale? Aquí tenemos las 10 réplicas de cada tipo de envase. Y también van a escribir la hipótesis nula y la alternativa. En este caso, nuestra hipótesis nula es que las medias no cambian, es decir, el tipo de envase no influye en la duración del producto alimenticio. Y alternativa es cuando el tipo de envase sí influye en el producto alimenticio, o sea que las medias son distintas. Entonces recuerden que esto eh, lo llegamos a comparar al final cuando determinamos la F de tablas y la F calculada con el análisis de varianza. ¿Okay? Entonces, recuerden que si la F de tablas es mayor a la F calculada, se acepta la hipótesis nula. Pero si la F calculada, que ahorita lo vamos a hacer muy fácilmente con la tabla de ANOVA, es mayor que la F de tablas, entonces se acepta la hipótesis alternativa, que es lo que vimos que se aceptó en el ejercicio cuando lo hicimos a mano. Ok, entonces para calcular la tabla de ANOVA es muy fácil. Primero lo que tienen que hacer es ir a datos, no sé cómo aparezca en su computadora, pero aquí me aparecen datos y tienen que irse a análisis de datos. Si no tienen instalado el análisis de datos en su Excel, entonces pues busquen cómo instalarlo, hay tutoriales de cómo instalarlo. Y bueno, una vez instalado, le dan clic a análisis de datos y les aparece una tablita como esta. Entonces ustedes van a seleccionar la opción que dice análisis de varianza de un solo factor. Le dan clic, le ponen aceptar y en el rango de entrada le doy clic, voy a seleccionar únicamente los elementos de mi tablita, que son las réplicas, o sea, los días de duración del producto. Y aquí en el alfa, ustedes van a escribir el alfa que les tocó en su ejercicio. Viene que es un alfa del 5%, o sea, del 0.05. Y en el rango de salida, ustedes le van a dar clic y le van a colocar en donde quieren que empiece a arrojar su tabla de ANOVA. Yo quiero que empiece a arrojarla aquí, ¿sale? Entonces ya que seleccionamos esos datos, le doy a aceptar y me arroja tal cual la tablita de ANOVA. Ya no tengo que calcular todos esos pasos de sumas de cuadrados, aquí ya en la tablita del análisis de varianza nos lo arroja. Como pueden ver, está la suma de cuadrados totales, aquí está, en la tablita. Yo ya lo puse aquí con colores para que sea más fácil de observar. Luego la suma de cuadrados de los tratamientos, aquí está. La suma de cuadrados del error está aquí. El cuadrado medio del tratamiento lo pueden encontrar aquí. El cuadrado medio del error está aquí. Aquí pueden encontrar los grados de libertad entre los del tratamiento, entre los grupos y el grado de libertad total. Y también te arroja la F calculada que está aquí. ¿Okay? Y también te arroja la F de tablas, que es muy fácil poder comparar. Entonces aquí muy fácilmente podemos comparar que la F calculada es mayor a la F de tablas, lo que significa que se acepta la hipótesis alternativa, es decir, se rechaza la hipótesis nula y podemos concluir de aquí que los envases son diferentes y sí influyen en la duración del producto alimenticio. Por lo tanto,
cuando ya rechazamos la hipótesis nula, podemos hacer uso de la prueba del LSD y de las demás. Una vez que rechazamos nuestra hipótesis nula, podemos usar la prueba del LSD para determinar, en este caso, cuáles de los 3 envases nos funciona mejor, o sea, nos da un mejor resultado en lo que queremos. ¿Ok? Entonces, para calcular el valor del LSD necesitamos nuestros grados de libertad de la suma de cuadrados del error y el valor de la T de tablas, que lo pueden encontrar en la tablita, 27 grados de libertad contrastado con 5% de nivel de significancia. Entonces esto ya lo buscamos en el ejemplo cuando lo hicimos a mano y resultó que el número de la T de tablas es 2.05. ¿Okay? Ahora para calcular el LSD también necesitamos el cuadrado medio del error, que también lo podemos encontrar aquí en la tablita de la ANOVA, y procedemos a hacer este cálculo que dice que es el numerito de la T de tablas multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces el cuadrado medio del error entre n. N es el número de réplicas de los tratamientos, que son 10. ¿Okay? Entonces voy a proceder a calcularlo. Le escribo igual en la barra de entrada. Dice la T de tablas. La selecciono y esta va a estar multiplicada asterisco y dice que va una raíz. Escribo raíz y entre paréntesis va a estar, voy a escribirlo con paréntesis, 2 veces multiplicado por el cuadrado medio del error. Lo selecciono y luego dice entre el número de réplicas. Entre lo puedo escribir como la diagonal y el número de réplicas son 10. Eso lo escribo manualmente con el teclado y le doy enter y me va a dar el numerito del LSD, que es 6.9. Ahora este numerito del LSD lo tengo que comparar con el valor absoluto del promedio de las medias, ¿sale? Entonces para comparar el envase A con el envase B, por ejemplo, tengo que calcular, aquí está en la barra de entrada, el valor absoluto. Para escribir valor absoluto es igual a BS, entre paréntesis, pues la resta de la media del envase A menos la media del envase B. Y le doy enter y es 10. Y 10.3 es mucho mayor que nuestro LSD. Esto significa que hay una diferencia significativa entre estos dos envases. Ahora, para comparar el envase A con el envase C, también tengo que hacer lo mismo, valor absoluto de la diferencia de la media del envase A con la media del envase B. Y me da 12.3, que es también mayor que el LSD. Por lo tanto, también hay diferencia significativa entre esos dos envases. Ahora, para comparar el envase B y el envase C, tengo que hacer lo mismo, valor absoluto de la diferencia de las medias del envase B, restándole pues en la media del envase C. Y aquí me sale que es 2, y 2 es menor que el numerito del LSD que acabamos de calcular, lo que significa que no hay diferencia significativa entre estos dos envases, es decir, son similares. Por lo tanto, podemos decir que si estas medias son similares, o sea, estos envases son similares, no hay diferencia significativa, y sus medias son mayores que la de la media del envase A, podemos concluir que estos envases nos dan mejor resultado en los días de duración del producto. Ahora, para hacer la prueba de Duncan, lo primero que tenemos que hacer es calcular los números S, Y, I, que van a ser dados por la formulita que pueden observar aquí, que es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre el número de réplicas
que tenemos en nuestro ejercicio. Aquí escribí el cuadrado medio del error que arrojó la tabla de ANOVA es 56.97, por lo tanto el numerito SYI lo voy a calcular a continuación en la barra de entrada. Voy a escribir igual raíz. Ahora voy a seleccionar el cuadrado medio del error. Entre, recuerden que el entre lo pueden escribir con la diagonal. Y voy a escribir textualmente 10, ¿ok? Y este va a ser el numerito SYI, que nos va a servir para obtener los rangos mínimos significativos de este procedimiento de Duncan. Para obtener estos rangos mínimos significativos tenemos que encontrar los números en las tablas. Las tablas ya las tienen ustedes ahí en su material. P va a empezar con 2 y va a terminar con 3 porque tenemos 3 tratamientos. Entonces se contrasta con los grados de libertad del error y así se encuentra el número de tablas, ¿okay? Y estamos utilizando un 5% de significancia. ¿Okay? Entonces tenemos que el primer valor de tablas es 2.89. Ahora, cuando P es igual a 3, el nivel de significancia es 5% también y también tenemos los grados de libertad de la suma de cuadrados del error. En la tablita nos arroja que el valor es 3.04. Ahora tenemos que calcular los rangos mínimos significativos utilizando el valor que acabamos de calcular y los numeritos de las tablas. Entonces, el primer rango mínimo significativo le vamos a llamar R2. Acuérdense que empieza por P y P empieza de 2 en adelante. Entonces, aquí nada más vamos a obtener dos rangos mínimos significativos. El primero lo vamos a encontrar, dice aquí la fórmula, multiplicando R de tablas por el número calculado, ¿ok? Entonces aquí está, es R de tablas para cuando P es igual a 2 multiplicado, recuerden que la multiplicación se puede usar con el asterisco, multiplicado con el numerito que acabamos de encontrar. Y damos enter y nos da 6.89. ¿Okay? Ahora para R3 también tenemos que usar R de tablas multiplicado por el número que acabamos de encontrar y ponemos igual esta celda asterisco esta otra y nos arroja 7.25. Primero encontramos que la diferencia del envase que tiene la mayor media menos el envase que tiene la menor media es 12.3 y lo vamos a comparar con el rango mínimo significativo que tenga el subíndice más grande, que es R3. ¿Okay? Entonces, si lo comparamos y la diferencia de las medias es mayor, estricto, que el numerito que acabamos de calcular. Por lo tanto, podemos concluir que sí existe diferencia significativa entre el envase C y el envase A. Ahora, vamos a comparar el envase que tiene la mayor media con el segundo envase que tiene la menor media, que sería B. Entonces comparamos C con B. Y ahora lo vamos a comparar con R sub 2. Entonces hacemos la diferencia del envase C con el envase B y obtenemos que es 2. Y 2 es menor a R2, por lo tanto no hay diferencia significativa. Aquí también podemos encontrar que C y B son envases similares en cuanto a la duración del producto alimenticio. Por último, vamos a comparar la segunda media más grande, que es la de B, con la más pequeña, que sería la de A. Hacemos la diferencia y obtenemos 10.3 y esta la vamos a comparar con R2 también. Y obtenemos que la diferencia de estas medias de B con A es mayor estricto que R2, por lo tanto hay diferencia significativa. Entonces, lo mismo que con el LCD, volvemos a encontrar que los envases C y B se recomiendan porque son parecidos y
tenemos que sus medias son más altas. Por último, vamos a analizar la prueba de Tukey, que en primer lugar necesitamos encontrar el valor de tablas. Lo podemos encontrar utilizando el nivel de significancia, que es el 5%, contrastado con, en este caso tenemos 3 tratamientos, los grados de libertad del error. ¿Okay? Una vez encontrados este número en las tablas, es 3.48 y necesitamos el valor SYI que encontramos aquí arriba con la prueba de Duncan y es 2.38. ¿Okay? Para encontrar nuestro valor calculado de Tukey necesitamos multiplicar el valor de tablas de Tukey con el valor SYI. ¿Okay? Entonces lo multiplicamos, escribimos igual, selecciono el valor de tablas, asterisco el valor SYI y le doy Enter. Y obtengo que el valor de Tukey calculado es 8.3. Comparado con las medias absolutas de los envases, obtengo que la comparación de A con B es mayor estricto que la T de Tukey. Por lo tanto, significa que hay diferencia significativa. Ahora, la comparación de las medias A con C también es mayor estricto que la T de Tukey. Por lo tanto, también hay diferencias significativas. Pero la diferencia absoluta de las medias B con C es menor que la T de Tukey, por lo tanto, podemos decir que no hay diferencia significativa. Por lo tanto, concluimos que también con la prueba de Tukey obtenemos que estas dos medias son similares y por conclusión general, haciendo la prueba del LCD, la de Duncan y la de Tukey, obtenemos que cualquiera de los dos envases, ya sea B o el envase C, nos dan mejores resultados para la duración del producto alimenticio.